Listo. Hola Tamara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué Antes que bueno. nada, pues un gustazo que estés aquí con nosotros, aquí en este apapacho literario. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí en nuestro club de lectura. No, hombre, Bienvenida. yo les agradezco a ustedes de veras, de corazón, que hayan elegido mi novela, que la hayan leído y luego que estén aquí tomándose su tiempo para estar conmigo. Me llena de alegría y es un honor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Luisa va a compartir una semblanza tuya y ya terminando eso, pues arrancamos con preguntas y comentarios, si te parece. Padrísimo. Gracias. Ok, bueno, pues hola Tamara, soy Luisa de Apapacho Literario junto con Sari, pues formamos este bonito club de lectura. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña biografía del autor del libro que leímos este mes. Tamara Trotner, Nadie nos vio partir, es la lectura de abril. Tamara Trotner, Ciudad de México, es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Apreciación y Creación Literaria y doctorado en Investigación y Creación Literarias, área novela, ambos en Casalam. Publicó el libro de cuentos Un último pedazo de bruma en el 2001 y la novela Siempre las jacarandas en el 2008. Participa en el programa de radio con Iñaki Manero, en donde comparte su entusiasmo por la literatura y sus cuestionamientos acerca de la vida. Le apasiona viajar por el mundo, por las páginas de un buen libro y por las historias que se convierten en sus letras. Aquí en esta página puse tu obra, Tamara. Perdón si te hablo de tú. No, por favor, háblame de tú, imagina. Ok, pero fíjate que no encontré la portada del libro de cuentos. Entonces ahí sí nos puedes platicar al ratito por qué no salió en México, no sé, pero no la pude encontrar, por ningún lado. 2001 fue el libro de cuentos, 2008 Siempre las jacarandas y en el 2021 el que acabamos de leer, Nadie nos vio partir. Y pues bueno, después de esta pequeña biografía, ahora sí comentamos el libro. Muchas gracias. Bueno, chicas, no sé si alguien quiere ir levantando la mano, si quiere iniciar con algún comentario, una pregunta. Bueno, igual y comento, bueno, Tamara, estábamos comentando ahorita, las compañeras, no sé si en algún otro club de lectura anterior en el que hayas estado te lo hayan comentado, te lo hayan externado, pero yo me imagino que haya habido otros clubes de lectura en los que han sentido lo mismo. ¿A qué me refiero? De que como es un libro en el que narras parte de tu vida, pues nosotras como que al momento de hacerte ciertas preguntas de la novela, como que nos sentiríamos así un poco de que a lo mejor estábamos de metiches, como quien dice, ¿no? Así en tu vida o haciéndote preguntas a lo mejor, no sé, incómodas o esto que el otro. No sé si, Nada, no hay para, preguntas incómodas. Estoy abierta a lo que me quieran preguntar, definitivamente. Si ya me desnudé en la novela, además, ya soy toda suya, así que si ustedes ya la leyeron y están aquí, lo que me quieran preguntar, no existe nada, nada que me incomode, nada, nada. He estado pues llevo como 160 distintos reuniones y entre entrevistas y clubs de lectura y nunca me han preguntado nada que me haya incomodado y les he respondido cosas muy personales, así que láncense con lo que quieran. ok, perfecto, qué bueno saberlo, ya las chicas pueden estar tranquilas. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, la primera que levantó la manita, Emma. Adelante, Emma. Hola, buenas noches, Tamara, mucho gusto. Emma de Monterrey. Este, Me gustó mucho tu libro y brevemente quiero compartir la parte que más me llegó, que es cuando la protagonista, o sea, tú, este, se reencuentra con su papá
y que el papá la saluda y le pregunta algo así como, ay, ¿cuántos hijos tienes? O sea, así algo muy así, y que ella le dice, o sea, para pláticas banales, cualquiera. O sea, a mí venme a decir lo que me vas a decir, ¿no? O sea, ¿a qué punto está la protagonista para llegar a decirle a su papá si a lo pelón, quieras o no, me vas a decir lo que quiero saber, ¿no? Y digo yo, qué valiente, ¿no? Porque sí da como siempre cierto miedo y respeto con papá y mamá, y me incluyo, pues sacarles la sopa. Entonces digo yo, qué valiente, ¿no? Me gustó mucho esa parte, en lo personal es lo que más me llegó, te comparto. Y bueno, te quería preguntar, que qué fue lo que terminó de convencerte, o sea, no sé, siempre hay como una gota que derrama el vaso, ¿no? Y que te hace hacer algo. ¿Qué terminó de convencerte para hacer una novela de tu historia? ¿Y cuál es la razón por la que abordas en tu narrativa el hablar de papá y mamá así en tercera persona? O sea, estoy hablando de mi mamá y de mi papá, pero no, son Valeria y Leo, ¿no? Y eso al principio me sacó un poquito de onda, porque decía, ay, a ver, pero si la mamá es Valeria y Leo, ¿por qué no les dice mamá a papá? Porque está contando la historia en primera persona, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, qué linda, perfecto. Bueno, tres las respuestas, porque lo del encuentro con mi papá cuando al Chile le dije, ¿sabes qué? La verdad es que ya llevaba yo muchísimo tiempo de no tener una relación, ya le había yo dicho, no quiero saber nada de ti en muchas ocasiones, no lo invité a mi boda, no le dije cuando nacieron mis hijos, es decir, yo había mantenido como esta lejanía muy a propósito. Entonces, cuando busco yo el reencuentro, que soy yo la que lo incita, y él me empieza a decir, sí, ¿y cómo estás? Y el clima. Digo yo, no, o sea, para esto no me sirve, ¿no? O sea, sí necesito, ya entiendo que como papá no va a ser, ya entiendo que como, que qué tipo de relación vamos a tener, pero no puede ser banal. Y mucho me llevó, y me gusta tu comentario, y no lo digo en la novela, y curioso, pero en 170 clubs de libro no me lo habían dicho. Mucho me llevó porque mi hermano empezó a tener una relación con él mucho antes que yo, muchísimo, muchos años. Y era una relación así. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira qué lindo el clima, bla, 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 bye, bye. De repente se veían, iban a comer, hablaban de 4 estupideces y yo dije, no, yo para eso no, la verdad, ni tengo el tiempo ni tengo las ganas. Entonces eso fue lo que me hizo, y ya sentí que tenía la edad suficiente para poder decir, así que a calzón quitado, sabes que las cosas como son. Y creo que fue muy bueno porque estuvimos una relación preciosa hasta que murió. Tuvimos una relación realmente profunda y bonita y de corazón a corazón. Hacer la novela con mi historia, que, o sea, me preguntaste qué fue lo que me convenció finalmente de hacerla, ¿verdad? Ese encuentro, mira, en realidad yo desde los 7 años le platicaba a todo mundo la historia, que es lo que cuento en la novela, a quien se dejara. Ahorita me he reencontrado con algunas amigas, justo hoy fui a comer con una amiga que me decía, es que Tamara, tú me contabas y me contabas y me contabas esta historia, entonces ahora que la leo le dije, sí, sí, a todo mundo se la contaba. Entonces, y desde los 9 años yo decía que quería ser escritora y mi manera de comunicarme siempre era a través de la escritura. Entonces, como que creo que necesariamente tenía que salir esta novela y lo demás que escribí antes fue como un preparativo para escribir esta novela. Lo que finalmente me dice vas es cuando me reencuentro con mi papá y mi papá me cuenta su versión y me doy cuenta que su versión es tan verdadera como la versión que yo tenía antes y tan válida y tan valiosa. Y ahí es donde digo, ahora sí puedo escribir una novela redonda y ahí es a donde me lanzo. A papá y a mamá los nombro Valeria y Carlos por muchas razones. Una de las razones es meramente literaria. Es decir, tú cuando estás escribiendo una novela, si dices, entonces mi mamá vino y entonces le dije mamá y entonces mamá regresó, se vuelve de súper flojera. Entonces sí tienes que buscar como sinónimos o formas. Entonces un poquito es, de repente es Valeria, de repente es mi mamá, de repente es, ¿no? La esposa de Leo. O sea, como que vas, o la nuera, o le vas metiendo distintos nombres para que no se vuelva como reiterativa la novela. Eso es casi como de estilo literario. Y por otro lado también hablo, cuando cuento sus historias de ellos, en donde no aparezco yo,
porque obviamente la historia de Valeria con Leo cuando se casa y la historia de cuando se conoce con Carlos, yo no estoy en ese momento. Entonces, en ese momento no son mi mamá y mi papá, en ese momento son Valeria y Leo y Carlos, porque aunque yo lo estoy contando en primera persona, yo no existo, digamos. Muchas gracias, Tamara, mucho gusto. A ti igual, Emma, gracias. Mariel, si gustas continuar. Hola, Tamara. Yo estoy participando desde Dallas, soy venezolana. Me gustó mucho el libro. Eh, Quiero comentarte que tengo una amiga muy cercana que pasó por algo muy parecido. La parte del libro que más se me quedó y que me gustó, no me gustó, me llegó mucho, es cuando dices que a pesar de que el verdadero secuestro realizado con papeles falsos y mentiras lo hizo mi papá, nací a mi siguiente vida con el miedo y el dolor que me imagino que debe sentir un nonato al salir del vientre ya. Cuando te pasa, cuando regresas con tu mamá, pero a través de otro secuestro. Entonces, pues la pregunta que te iba a hacer ya está respondida con la segunda pregunta que te hizo Emma, pero sí quería como esa parte la leí y la leí y la volví a leer porque admiro mucho la capacidad, ese símil que haces me llegó al corazón. Y cómo una niña chiquita puede llegar a sentirse así, o sea, y ya en el futuro tú llegar a comprender que eso que sentiste en ese momento fue comparado o sea, fue como tú sentiste que naciste a tu segunda vida. Te admiro por esa madurez y por el hecho de luego, después de tantos, tantos años, poder narrar esta historia que narras acá, y poderle dar una voz, independiente de lo que tú hayas sentido a cada personaje. Muchas gracias. Qué linda, te agradezco mucho, gracias por estar aquí desde tan lejos, mil gracias por tu comentario. Y sí, ese segundo secuestro, que fue mucho más secuestro que el otro, porque el otro era vámonos de viaje. Por suerte ese duró pues 10 minutos, ¿no? Y ya después me di cuenta de todo, pero sí fue muy fuerte, fue muy traumático en el momento. Es una imagen que no se me quita. Platicaba con mi hermano apenas la semana pasada y le decía yo, hermano, ¿tú te acuerdas el programa de tele que estábamos viendo y el pan con mermelada que estábamos comiendo? Me dijo, claro, me acuerdo exacto. Sí, me acuerdo que me salió sangre de la nariz. Dije, sí, o sea, es de esos momentos que a pesar de que tienes 7 años, se te quedan grabados, ¿no? Y sí es fuerte. Gracias, Tamara. Gracias, Mariel. Tamara, a mí también me gustó mucho tu libro. Librazo. La verdad es que de esos libros que te provocan muchos sentimientos, ¿no? Y admiramos mucho tu valentía, tu coraje para escribir este libro y para mostrarlo al mundo, ¿no? Es una novela que yo creo en la que no hay villanos. O sea, aquí no podemos decir esta era mala, esta era mala. Para mí son seres humanos que a través de sentimientos como el amor y el odio, llegan a crear situaciones en los que generan complicaciones para muchas personas, ¿no? En este caso para ustedes de niños y pues para toda la familia, ¿no? Yo creo que tú mencionabas aquí en tu libro de que eran 2 viajes. A mí me gustaría también mencionar que yo creo también al final terminas con otro viaje que es el viaje del, pues podríamos decir del perdón y sobre todo el viaje de la reconciliación, ¿no? Porque te reconcilias con tu padre y con todos los años atrás en los que tenías dudas, porque como tú mencionabas, tu mamá te decía una cosa, tu papá te decía otra, había una inmadurez al ser una niña, una adolescente en que no sabes realmente qué pasaba, ¿no? Y como te digo, esa valentía de tomar el toro por los cuernos y saber acercarte a tu papá y saber qué pasó, ¿no? Y conocer su verdad. Y como tú decías, o sea, también permitir que tus hijos, ese nuevo comienzo de reconciliación, permitir que tus hijos también convivan con su abuelo, ¿no? Que como bien decías, que sepan de dónde vienen y todo eso es de reconocerte.
Qué linda, muchas gracias. Sí, totalmente. La verdad es que sí. El hecho de que no hay villanos, y me gusta mucho que lo hayas visto, Sari, porque justo quería yo que no hubiese villanos, a pesar de que Samuel está un poco ahí perfilado como un manipulador, ¿no? Pero incluso él creo yo que no es un villano como tal, porque al explicar de dónde viene y al explicar su historia y entender las razones, pues también creo que lo entendemos. Y me encanta lo que dices de la historia de amor. Justo cuando acababa de salir la novela, en una entrevista me dijeron, sí, tienes que decir una palabra de qué se trata tu novela. Yo dije de amor. Me dijeron, ¿cómo de amor? Si es un secuestro y si es una persecución. Y les dije, justo, es que todo lo que sucede en la novela sucede por amor, a lo mejor de pronto malinterpretado, de pronto mal manejado, de pronto moviendo ese amor, emociones, digamos, oscuras. Pero finalmente es amor. Y finalmente creo que esa reconciliación de la que hablas llegó porque entendí perfectamente bien que mi papá lo hizo por amor, que mis abuelos lo hicieron por amor, que mi mamá también estuvo con Carlos por amor y nos buscó a nosotros. Entonces, sí creo que es una gran historia de amor, básicamente. Sí, claro, y también ese momento en cuando están en esa comida que invitas a tu papá y llega tu mamá, pues también de alguna manera, tal vez si no hubieras hecho tú eso, ese acercamiento, nunca se hubieran visto los ojos y de alguna manera era como decir, quedó atrás, ¿no? Vamos a seguir adelante, que te vaya bien y ya pasó, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué es también bien padre. interesante? Porque esa escena sucedió exactamente como la escribo. O sea, cuando llegó mi mamá, todos nos pusimos nerviosísimos, no sabíamos qué hacer. Finalmente le dice mi papá, bonito día, ella le dice que tengas una bonita vida, y yo subo corriendo, hecha la raya, aquí a donde me ven ahorita, que es mi oficina, a escribir. Le iba yo como a la mitad de la novela y subí corriendo a escribir esa escena porque ese es el final. Y es por lo que dices, Ari, porque es un final en el que hay esa reconciliación, ese entendimiento, y luego ya no lo pongo en la novela, porque eso sucede después de que la novela ya está terminada, pero mi papá, poquito antes de morir, le dijo a mi tía, que es la que era la esposa de Carlos, digamos que era su hermana, le dijo, no sabes qué gusto me dio que Tamara invitara a su mamá, porque ya me sentí finalmente perdonado. Y yo no invité a mi mamá, o sea, mi mamá llegó, como bien lo saben, pero él sintió que yo la invité y que entonces ya hubo esa reconciliación y se sintió perdonado y murió muy tranquilo. Y eso me dio mucho gusto, la verdad, porque pues, finalmente todos merecemos eso, ¿no? Claro. Gracias, Tamara. ¿Alguien más, chicas, que quiera hacer un comentario, una pregunta? Bueno, pues adelante, Carla, adelante. Sí. Hola Tamara, gracias por compartirnos tu historia y tu historia familiar sobre todo. Y quiero preguntarte, al ser una historia tan fuerte, porque es de amor, pero realmente resulta muy fuerte, o sea, ¿hubo algún momento en que titubeaste de escribirla, o sea, de compartirla con todos nosotros? ¿Y cuál fue, si fue de esa manera, quién o qué te hizo retomarlo y volver a seguir escribiendo, vaya, seguir con la idea de escribir? O sea, me pregunto si en algún momento titubeaste sobre compartirla con todos nosotros. Gracias, Carla, qué buena pregunta. Por supuesto que sí. De hecho, esta es la segunda versión de la novela. Yo escribí una primera versión eh, contando la historia sin realmente contarla, y entonces cambié de tiempos y decía, pero no decía. Y conocí a Ramón Córdoba, que era el gran editor, el más importante editor de México, el editor de Alfaguara. Lo conocí de casualidad y le enseñé esa novela. Y un mes después regresó con la novela y me la devolvió y me dijo, Tamara, esto es una basura, esto no sirve, pero tienes una gran voz y una gran pluma. Lo que pasa es que no te estás atreviendo a contar lo que quieres contar. Y un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Y él fue, ¿no? El que yo dije, tiene toda la razón. Entonces en ese momento dije, si voy a contar la historia, la cuento, y si no, pues me invento otra historia y se acabó. Pero si quiero sacar de mi entraña esta, tiene que ser así, desnuda y directa. Y entonces, gracias a Ramón Córdoba, la verdad es que lo hice. Y sí, 3 años después de que él me lo dijo, nació Nadie nos vio partir. Gracias. Laura.
Laura, adelante. Sí, buenas noches, Tamara. Mucho gusto, Laura Piña, igual de aquí de Monterrey. Yo es la segunda vez que leo tu novela, la leí el año pasado, no me tocó la oportunidad de estar contigo en la reunión del club en el que la leí, ahora hubo la oportunidad en el club de Apapacho Literario, Ay, qué bueno. con Sari y con Luisa, y pues bueno, lo que yo percibí fueron que, pues bueno, la historia definitivamente es de impacto, de intriga, de sensibilidad. Tenía curiosidad, al igual que, este, que las muchachas, de saber si era parte de tu historia, pues ya lo contaste. Y una de las frases o de los párrafos que me gustó es cuando dices que es asombrosa la frecuencia con la que preguntan quién es tu papá, ¿no? Y hablando pues de una niña pequeña de 5 o 7 años, y dice ahí, y me enfurece no poder responder como lo hacen mis amigos, no puedo decir al menos mi papá se murió. No, yo tenía que decir que era uno que no era, o decir que era el otro, que en realidad tampoco lo era, un padrastro precioso, amoroso, generoso, pero padrastro al fin, un papá ausente, quizá malo, pero papá al fin. Entonces, pues al final me quedo también con el cierre de la novela, en que tuvo pues un final feliz, ¿no? Que de alguna manera yo creo que eres de las personas que ven el vaso medio lleno y no medio vacío, y se logró cerrar el círculo. Pues ese es mi comentario. Gracias, Laura, qué lindo comentario. Sí, la verdad es que sí. Y poquitito tiempo después murió mi papá. Mi papá tenía Parkinson y bueno, se fue degenerando y murió. Y la verdad es que cuando lo estábamos enterrando, estábamos en el panteón y lo estábamos enterrando, yo dije, híjole, gracias que tuve la oportunidad de reencontrarme, de reconciliarme, que tuve la madurez de decir, voy a ser yo la que lo va a buscar a pesar de que le corresponde al padre hacerlo. Y no saben lo agradecida que estaba en el momento en el que lo estábamos enterrando, de decir, no me debes nada, no te debo nada, quedamos en paz y todo lindo. Y ya ha sido, y fue precioso. Y esto un día me lo preguntaron en algún otro club de lectura, y después me mandó un mensaje, un cuate que estaba en el club, me mandó un mensaje directo y me dijo, no sabes cómo agradezco lo que me dijiste, porque unos meses después de ese club de lectura murió mi papá y yo llevaba años peleado con él, y después de lo que dijiste lo fui y lo busqué, dice yo, y no sabes cómo te lo agradezco. Entonces sí trato en los clubes de lectura y en las reuniones de decir, no dejen rencores, no dejen enojos, no dejen esas cosas, sobre todo con la gente que es más cercana, ¿no? Porque pues una vez que se mueren ya no hay nada que hacer. Entonces sí veo el vaso medio lleno y sí trato de jamás tener pleitos, porque como pa' qué, ¿no? Gracias. A ti, Laura, gracias. Luisa. Sí. Bueno, yo quería hacerte dos preguntas, Tamara. La primera es, ¿no consideras o no has pensado en que en estos tiempos a lo mejor romantizar un secuestro no es, tal vez no es tu caso, porque tú dices, o sea, de que tanto tu papá lo hizo por amor, ¿no? Pero ahorita en la actualidad, pues es algo ya muy común, ¿no? De que los papás se separen y muchas veces uno u otro se lleva a los hijos. Entonces, pues muy seguramente digan eso, ellos también, ¿no? Que es por amor. No, ¿qué piensas o no te preocupa de que se romantice esto? No, sí, perdón, Luisa, te interrumpo, pero terrible, no. Cuando yo dije que finalmente hoy a lo largo del tiempo entiendo que hubo esto, y tienes toda la razón, para nada, secuestrar a los hijos es terrible, y lo que hizo mi papá es terriblemente malo. Y la verdad es que sí, cuando lo platico, y por eso cuando hablo del viaje de los niños, ahorita justo tuve un club de lectura antes de ustedes y me dijeron, ¿por qué lo llamas el viaje de los niños y no secuestro? Les dije, no, lo llamo el viaje de los niños porque mi mamá le ha dolido tanto que no puede ni siquiera usar la palabra secuestro, pero yo sí la uso, y en todas las entrevistas.
y por supuesto que es un secuestro y por supuesto que es terrible. Y de hecho hace como 8 meses me buscaron de un lugar que se llama el Instituto Nacional contra la Violencia Vicaria. Me pidieron una entrevista y claro, les dije sí, claro, y inmediatamente googleé qué es violencia vicaria porque no sabía. Es un término muy nuevo. Violencia vicaria, para las que no sepan, es la violencia que ejerce el hombre en contra de la mujer a través de lastimar o utilizar a sus hijos. Y el secuestro parental es como la principal de estas situaciones, ¿no? Y la violencia vicaria hace como 3 meses en el Senado se aprobó ya como delito de género, lo cual hace que sea mucho más fuerte el castigo, digamos. Y yo creo que es terrible. He estado luchando en Argentina también, en México, para promover esto de la violencia vicaria. Para nada, es decir, y sí, creo que mi papá lo hizo por amor, sin embargo, hacerlo es malísimo. O sea, la razón por la que lo hizo fue por amor. Yo creo que fue por amor a nosotros, por desamor y despecho de mi mamá, por un amor convertido en odio después de que quería mucho a mi mamá y lo engañó. Es decir, son todas las distintas como tonalidades que puede tener el amor, pero definitivamente es terriblemente malo secuestrar a los hijos y separarlos del otro papá y no se debe de hacer y es muy dañino, ¿no? Y lastima muchísimo a los hijos. No. Qué bueno que me lo aclaras, Luisa, porque jamás defendería yo ese hecho. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, la otra es, al escribir tu novela, bueno, te pones en los zapatos de todos, ¿no? De tu papá, de tu mamá, tu hermano, tus abuelos, todo. Y a mí me gustaría saber si hubo un personaje o un momento en el que al momento de escribirte te fue más difícil que todos. Algún persona, o sea, relatar lo de tu mamá, lo de tu papá, o sea, lo que pensaban y todo eso. Si hubo un personaje que fue el más difícil o algún momento de la novela. Fíjate qué curioso. Después de que salió la novela, unos meses después me dijeron, oye, queremos hacer el audiolibro y me mandaron castings de voces. Y les dije yo, ¿saben qué? Lo quiero grabar yo porque yo soy fanática de los audiolibros, me fascinan. De hecho, todo el tiempo en mi vida estoy escuchando un libro y leyendo otro al mismo tiempo, me fascina. Y me gusta mucho escuchar libros narrados por los autores. Entonces les dije, lo narro yo. Me dijeron, órale, perfecto. Y llegué. Y el momento en el que hablo de cuando estoy en el kibutz y llega mi mamá con los dulces y me da unos chocolates y se me disuelve la soberbia, me solté llorando de no poder parar, así el pobre hombre de la cabina nada más me quedó viendo, me trajo té y Kleenex y yo le decía, perdón, por eso querían un profesional. Me dijo, no, está bien, me decía, y no podía yo parar, o sea, estuve 20 minutos llorando. Creo que eso fue de las cosas que más me costó trabajo escribir, porque fue de las cosas que más trabajo me costó aceptar, es decir, darme cuenta, porque me di cuenta en el momento en el que lo escribí, porque todo el resto de la historia yo la fui contando, ¿no? Desde chiquita y demás, y a todo mundo, pero esa emoción de decir, es que estaba mi mamá y yo le hice el feo y no la quería ver, y ponerme en su lugar y pensar que mis hijos me hicieran eso a mí hoy que soy mamá, me rompió el corazón, o sea, me rompió y hasta la fecha se me quiebra la voz, o sea, sí es de las cosas más difíciles de entender, aceptar, vivir y luego escribir. Ok, Tamara, muchas gracias. A ti, Luisa, Gracias. gracias. Sí. Gracias. A ver, Emma. chicas, ¿alguien más? Emma, ¿sí? Sí, un comentario complementando justo lo que acaba de platicar Tamara y tú, Luisa. Yo me pregunto, Tamara, si no es indiscreción, ¿tomaste terapia? Yo quiero pensar que tomaste terapia, no sé cómo llegar a este punto. O la terapia fue solo escribir, porque mira, yo he tomado terapia y porque la he tomado, puedo entender a tu papá, pero no lo puedo justificar. Y porque he tomado terapia, yo digo, Leo secuestró a sus hijos porque no tenía suficientes herramientas emocionales. Ay, me estoy viendo mi psicóloga, ¿no? No tenía suficientes herramientas emocionales, no tenía una buena red de apoyo, ¿verdad? Porque pues su papá en realidad no era su papá, era el que lo manejaba, punto. Entonces, fue la única cosa que supo hacer con las pocas herramientas que tenía. Y yo digo, pobre Leo, yo la verdad lo compadecí, no lo justifiqué, ¿verdad? Entonces digo yo, no, Tamara sí tuvo que haber tomado terapia. Esa es la pregunta.
Pues no, Está bien. nunca en mi vida he tomado terapia, jamás. Y lo digo en la novela también, y nunca he tomado terapia precisamente, yo creo que el hecho de estar contando mi historia constantemente iba poniendo, porque finalmente en una terapia lo que haces es llegar, te sientas con el terapeuta y empiezas a platicar, ¿no? Y hablar. Y el que realmente se empieza a dar cuenta de las cosas y te caen las piezas y se arma el rompecabezas es a ti, el terapeuta no es el que lo hace. Al Sí, menos no cierto. debería, ¿no? Entonces yo creo que así fue como me fui como entendiendo pues mi historia. Y lo de Leo que dices, totalmente lo que a mí me sucedió fue, me puse en su lugar, o sea, si nos damos cuenta, Leo tenía 30 años, si es que, o sea, realmente era un niño, era muy, muy joven, de repente se ve con toda esta situación, de repente se ve abrumado, de repente se ve lastimado y dolido porque su esposa pues lo abandona, pero además el papá lo manipula, pero además la comunidad lo presiona. Pobre hombre, o sea, sí siento, tengo un cuadro y voy a ver si, es que creo que tengo la foto, ahorita veo si sí puedo, se los enseño. Un cuadro, cuando murió mi papá, vaciaron su oficina y encontraron escondido un cuadro que él pintó, en donde hay un hombre cargando a una niña y un niño de la mano, y el hombre tiene una cara de tristeza terrible y dice errante. Y ese cuadro se ve que lo pintó cuando estaba justo en el momento en el que nos había llevado. Y yo dije yo, pobre, o sea, él estaba cargando con este peso de estos niños que ni siquiera sabían bien a bien cómo cuidar ni cómo tener, ¿no? Porque entonces, claro que no lo justifico, 100% no lo justifico. Y de hecho, mi primer encuentro con él fue decir, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste a llevarnos, a decirme que mi mamá no me quería, que mi perro se había muerto? O sea, no se le hace eso a una niña de 5 años. Y claro que no lo justifico. Sin embargo, sí lo entiendo. Sí entiendo en qué momento estaba en el que no pudo hacer otra cosa. Y hay veces que la vida nos acorrala, ¿no? Y pues ahí Sí. estamos. Bueno, pues qué valiente, qué bárbara. Muchas gracias. Gracias, Emma. Gracias, Ok, Emma. Esperanza, adelante. Sí, Tamara. Hola, soy Esperanza. Hola. Yo lo que quería comentar, o sea, que me quedé precisamente con eso que acabas de comentar, asombrada de que una niña tan pequeña y a esa edad que se queda todo en la mente por muchos años, sentimientos de todos tipos, tristes, alegres, mentiras, o sea, cómo sobrellevó todo eso al grado que al final no, o sea, no culpa a nadie. O sea, me asombra la niña a esa edad, valiente, madura, con una fuerza tremenda, y que cómo llevó todo, que al final no culpó a nadie. Siento que hubo, como decías ahorita, o sea, se reconcilió, hubo reconciliación, perdón, o sea, la manera en que terminó el libro, este, me, o sea, qué valiente niña, qué valiente mujer para vivir todo eso, y como dices, sin tomar terapia, o sea, solo escribiendo todo. Entonces, yo me quedo con eso de que al final que estuvieron en santa paz todos, a pesar de todo lo que pasó, o sea, sí, en verdad que te felicito, qué valiente, qué satisfactorio final para mí. O Gracias. sea, me ¿Sabes? encantó, la verdad. Mil gracias. Mira, a esa edad no, ¿eh? O sea, esa niña de esa edad, a los 5 años, por supuesto que no entendía yo y por supuesto que Exacto. pasaba que Ujú. tenía a mi mamá y no quería yo verla y después cuando regresamos, pues, durante 30 años no quise ver a mi papá, no le dije que me iba a casar, no le dije que nacieron mis hijos, es decir, claro que no tenía yo esa madurez a esa edad, o sea, fue generándose. Y creo que lo que me llevó al momento de no juzgar y de estar, como dices tú, en santa paz, fue darme cuenta al momento de escribir la novela que me caía yo bien, que me gustaba quién era yo, que me gustaba lo que había, digamos, el resultado.
y no a pesar de mi historia, sino gracias a mi historia. Y creo que esa Ok. fue el gran descubrimiento. Cuando me di cuenta que esta que soy hoy, soy gracias a ese secuestro, gracias a eso que viví, gracias a eso que viví con mi mamá. Entonces dije, bueno, por supuesto que tengo que perdonar, reconciliarme, entender e integrar, ¿no? Para que... Y bueno, esta Santa Paz llegó, pero Después. Montesco y los Capuletos se quedaron tontos junto a mis familias. O sea, ustedes no saben la guerra que hubo durante años. Yo me acuerdo muy chiquita estar caminando en la calle de Polanco, aquí en México, que es donde vive la comunidad judía mucha, y que de repente se me acercara alguien mayor a saludarme y yo no saber si saludarlo o no, porque no sabía si era de los buenos o de los malos, ¿no? Estaba la comunidad judía completa dividida en dos y unos estaban a favor de unos y unos a favor de otros y era una guerra. Entonces, sí, no, la Santa Paz tardó en llegar, Exacto. pero sí, finalmente, por lo Terminó menos así. interna hacia mí, interna hacia mi mamá y finalmente mi papá antes de morir también, creo que quedamos reconciliados, entonces Ok. eso fue bueno. Gracias. Gracias por tu comentario, Esperanza. Gracias. Tamara, Bueno, yo, ay, perdón, quería aprovechar, bueno, ahorita que no han levantado la mano las compañeras, para preguntarte, Tamara, ahí en la novela mencionas que encontraste recortes donde se buscaba una niña, o sea, ¿fue verdad? O sea, ¿sí se publicó, sí se conoció, sí hubo reportajes acerca de esto? Sí, claro, no, este asunto fue tremendo porque mis dos abuelos eran muy ricos y muy poderosos en México, sobre todo mi abuelo paterno. Entonces, y además la comunidad judía en México es muy chiquita, era más chiquita todavía en ese momento, y además mi abuelo materno entendió que la única manera de que esto empezara a moverse y se resolviera era dejar, porque al principio no se permitió que los medios hablaran, pero después él mismo fue a buscar a los medios para que saliera a la luz y entonces la Interpol entrara y empezara a moverse, ¿no? El FBI primero, luego la Interpol. Entonces sí, esos recortes allí estaban en la caja, tal cual como lo platico. Cuando yo abrí la caja, el primer recorte era un recorte en blanco y negro donde estaba yo vestidita con un vestido como de terciopelo negro y de la mano con mi hermano, que es una de las fotos que yo le di a Alfaguara después para que hicieran la portada, se inspiraran en la portada. Y sí, tal cual, o sea, sí estuvo en los medios, salió en la televisión, Jacobo Zabludowski habló mucho, sí se hizo, sí fue una, digamos, una noticia bastante importante en el momento. Ok. Me surgió la duda ahorita que estabas contestando la pregunta anterior. Muy bien. Gracias, Bueno, Tamara. y gracias a eso que salió, fue que nos encontraron. Bueno, que me encontró mi mamá, porque cuando nos traen de regreso a México, cuando nos escapamos a ver las mimosas y estamos en la calle jugando, que nos tenían prohibido salir a la calle, cuando pasa el coche con esta mujer, ella nos reconoce por las noticias. O sea, ella nos reconoce porque ya había salido esa foto mucho en las noticias y es por lo que nos reconoce y es como nos busca y, bueno, busca a mi mamá y le avisa dónde estamos. Entonces, gracias a toda esa difusión fue que nos encontraron. Entonces, sí, la verdad es que es algo que yo creo que se debe de hacer, ¿no? Muchas veces dicen los trapitos sucios se lavan en casa y no vamos a hablar del asunto, pero cuando hay secuestro parental, creo que es muy importante, y más ahora que existen todos estos medios digitales, que sí sea muy visto, porque entonces en cualquier momento alguien se da cuenta y echa a andar la maquinaria para regresarlos. Ok, muchas gracias. A ti, Luisa, gracias. Tamara, yo te iba a preguntar, mencionas que estuviste mucho tiempo alejada de tu padre. No sé, ¿pudiste tener alguna reconciliación con tu abuelo paterno? No, cuando yo voy a ver a mi abuela, cuando me llaman y me dicen que mi abuela se está muriendo de Alzheimer y lo único que dice es quiero ver a Tamara, porque era lo único que repetía, tenía un Alzheimer ya terriblemente avanzado. En ese momento que yo digo, es que no puedo ser tan soberbia, o sea, esta mujer se está muriendo y me quiere ver y ella ya qué culpa tiene, ¿no? Entonces me voy a ver la Cuernavaca, donde además, pues obviamente estaba mi abuelo.
y lo veo ese día, platicamos un poquito, vi a mi abuela, me regresé y no, nunca lo volví a buscar, nunca lo volví a ver, y él murió mi abuela a los pocos meses y él murió como un año después. Entonces, con él ya nunca tuve reconciliación. Digamos, nunca tuve reconciliación y al mismo tiempo, pues como ya nos habíamos visto como en buen plan, ya tampoco le tuve ningún rencor, fue nada más, pues se murió. Ok. Ujú. Y también te iba a preguntar, por ahí escuché algo de tus otros abuelos. Qué bonita historia también de Moishe y Ana. Creo que estabas animada a escribir en un libro sobre su historia de amor y todo eso, ¿no? Sí, sí va para adelante eso. Ya está, de hecho, hoy en la mañana tuve la reunión con, ese libro va a salir primero en Audible, en esta plataforma de audiolibro, va a ser una cosa que llaman Audible Original, y justo hoy hablé con la representante de Audible de Nueva York, y les encantó, se llama Pronunciaré sus nombres, ya está escrita, ya está lista, y lo que pasa es que están deteniendo un poquito la publicación porque van a lanzar Audible en México y quieren que sea este libro con el que se lance. Entonces, eso está lindo. Entonces, probablemente va a ser a final de año, pero me voy a ir a Nueva York en unos meses a grabarlo. Y sí, es la historia precisamente de Ana y Moshe y de toda su familia y de todo lo que ocurrió a lo largo del siglo XX con todas estas personas de Europa del Este. Ok. También algo que me llama mucho la atención es yo no sé si estudiaste así cursos para escribir o algo, ¿no? Porque lo haces de una manera tan ligera, que uno avanza y avanza y avanza y de repente dices, ay, ¿ya cuántas hojas llevo? Es muy padre eso, ¿no? Yo creo que a veces uno puede pensar que es fácil, pero no, yo creo que lograr que los lectores avancen así de esa manera y no sientan un libro y quieras más y más y más y se termina el libro y dices, ay, ya se acabó, ¿por qué? Otras 100 hojas, ¿no? Qué linda, gracias. Sí, la Felicidades verdad es por que, eso. mira, he tomado clases de literatura y de escritura toda mi vida, hice la maestría y el doctorado en letras, especializándome en creación literaria. Estoy en un taller de literatura donde cada semana llevo mis textos y ahí los corregimos y los analizamos. Y sí, yo siempre, muchas veces me preguntan, oye, es que quiero ser escritor, ¿qué debo de hacer? ¿No? Y les digo, tienes que chambear muchísimo. Sí es, cuando leemos a un escritor que nos gusta, parece fácil, porque lo hacen ver fácil, pero realmente pues sí requiere de, no sé si fue aquí, creo que fue en el grupo anterior, ya me hice bolas, pero creo que en el grupo anterior me preguntaron que por qué hablaba de Valeria y de Leo, a veces como Valeria y Leo y a veces como papá y mamá y no nada más siempre como papá y mamá, ¿no? Y les dije es que mucho es también porque no puedes estar repitiendo papá y mamá, es una cosa de, digamos, de gramática y de literatura, y entonces vas usando distintas formas de hacerlo. Entonces sí es, como decía Picasso, es 1% inspiración y 99% chamba. Gracias. Chicas, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, yo, Tamara, acerca de que me dio la curiosidad de por qué tu libro de cuentos no está. A mí me, o sea, me gustaría, a mí me gusta mucho leer cuentos también. Por el nombre me llamó la atención y me gustaría leerlo, pero no lo encontré por ningún lado. ¿Por qué? No. Mira, resulta que ese libro de cuentos lo publiqué, éramos 6 amigas y cada una publicó su propio libro de cuentos en una editorial que empezaba de una maestra que teníamos que se llamaba Socorro, que se llamaba Editorial Mixcoatl. Y entonces, para darle como la oportunidad a esta editorial, publicamos ahí y salió el libro. Es una plaquette más que un libro, son como 7 cuentos, 8 cuentos. Y luego desapareció la editorial, se llevó todos los archivos, desaparecieron todo. Entonces ya ni siquiera yo lo tengo. No te pierdes de nada, creo que eran cuentitos así como bastante básicos, pero empezaba yo mi vida literaria pero estaba pensando porque el otro día encontré creo que uno, pero ya no sé si está por ahí. Pero no te pierdes de nada, Luisa, mejor lee lo que sigue. Ok, está muy bien. Gracias. A ti. Rocío levantó la mano y luego Emma. Adelante, Rocío.
Gracias. Hola Tamara, muchísimas gracias por darnos este espacio. Es un gusto conocerte y escucharte. Y bueno, retomando ahorita lo que nos comentabas de escribir, ¿qué haces cuando te enfrentas al bloqueo de que la hoja en blanco y que no sabes ni qué escribir? ¿Cómo te quitas ese bloqueo? Híjole, Chío, es durísimo, es durísimo. La verdad es que sí hay momentos en los que sudas sangre. Pues creo que la única manera realmente es seguir escribiendo. Yo básicamente trato de escribir por lo menos 3 horas diarias. Hay días que me echo 6 o 7, pero tengo como mínimo 3. Entonces es sentarte en la computadora y sentarte y empezar. Y hay días que escribo 10 renglones y borro 20. Y te vas con una frustración horrible a la cama. Y al día siguiente pues te vuelves a sentar, ¿no? Y claro, empiezas a pensar en qué fue y dónde estoy atorada y es una cosa, y cuando se sufre mucho cuando sucede eso, porque sí de pronto en la novela que acabo de entregar, hubo momentos en los que dije, ¿sabes qué? O sea, la tiro la novela junto con la computadora, o sea, a la basura, ya no quiero volver a saber de esto. Y luego pues regresas porque no te queda. Hay un escritor que se llama Rilke, Rainer Maria Rilke, escribió un libro que se llama Cartas a un joven poeta. Y este es un joven poeta que le pregunta al gran maestro Rilke, ¿qué debo de hacer para escribir? Y Rilke le contesta, si puedes vivir sin escribir, no escribas. O sea, y creo que los que escribimos no podemos vivir sin escribir, entonces nos enfrentamos a esta hoja en blanco y a la frustración y a querer tirar todo y al día siguiente regresamos a escribir, que no nos queda de otra. Muchas gracias, Tamara. Y otra duda que tengo, ¿regresaste a Israel después del viaje? Sí, de hecho a todos los lugares que aparecen en el viaje volví, sí volví a Israel y en el otro club había una mujer que se ve que era muy amante como de los kibbutz y de Israel y me dijo, oye, seguramente te quedó un muy buen recuerdo. Le dije, no, me quedó un pésimo recuerdo. O sea, cuando regresé a Israel muchísimos años después, 30, fue horrible porque el idioma me molestaba, el lugar me molestaba, todo el tiempo estuve como 10 días y los 10 días me la pasé pésimo. A pesar de que Israel es un gran país y de verdad es impresionante conocerlo, ¿no? Todo lo que hay. Sí, porque yo creo que Israel fue el lugar que más controversia me causó, precisamente porque es cuando llega mi mamá. Y entonces es cuando tengo este enfrentamiento de decir, ¿qué hago, no? La quiero, pero no la quiero querer y sí me da culpa no quererla querer y entonces sí, me costó trabajo Israel, la verdad. Y de hecho yo solamente hablaba hebreo y hoy no hablo una palabra de hebreo. Se me olvidó por completo. Entonces un psicólogo diría, pues sí necesitas terapia, pero bueno, pero no. Pero no, muchas gracias. ¿Y estos kibutzis que mencionas aún existen? Existen muy pocos, creo que quedan 2 o 3. Realmente evolucionaron y ya dejaron de tener sentido, porque cuando se forma el Estado de Israel, mucho antes de que exista el país Israel, porque los kibbutz empiezan desde los años 20, se empiezan a juntar estas comunas y es un socialismo muy bien llevado. Realmente creo que es el único lugar en donde el socialismo ha funcionado como debería de funcionar. Todo el mundo trabaja, todo el mundo hace su parte, todo se comparte entre todos. Claro que son comunas chicas y funcionaba de maravilla. Son lugares que eran muy impresionantes, pero ya hoy día ya dejaron de tener sentido. Entonces, creo que quedan, no sé si 2 o 3. Muchas gracias, Tamara. A ti, Chiro. Ok, Emma adelante y luego Blanca había levantado la manita también. Emma y luego Blanca. Ay, yo sin querer como que invadirme con todo lo que escribí para preguntarle a Tamara, pero esta va a ser breve, Tamara. No importa. La mesita de caoba pequeña donde solo caben teléfonos gris. O sea, a cada rato yo, no, está traumada, ¿qué onda? Hasta Luisa nos contó una historia también de un teléfono de cuando era chiquita. Me hace extraño que nadie haya dicho algo de esa metáfora, realidad. ¿Qué representa para ti eso que mencionas tantas veces en el libro? Mira, la mesa se menciona 6 veces y cada una, el final cambia. La primera vez digo, hoy es el último día de mi infancia, otra vez digo,
me voy para que no me vean que estoy llorando, porque no se vale llorar cuando estás de viaje con tu papá. Cada una voy diciendo otra cosa. Esa mesa existió, esa mesa fue real, es decir, cuando muy recientemente estábamos secuestrados, mi papá hizo esa llamada, pretendió hacer esa llamada, ¿no? Donde se supone que estaba hablando con mi mamá y no, es que tus hijos te quieren ver, es que ¿por qué no los quieres ver? Ay, ándale, no, y colgó, no, pues su mamá no los quiere ver. Y para mí fue terrible, porque fue pensar, ¿qué hice? Porque además yo creo que los niños a esa edad, si los papás tienen un problema, nos culpamos, ¿no? ¿Qué hice yo para que mi mamá me deje de querer? Porque me acaba de hacer una fiesta de cumpleaños con un pastel en forma de mariposa y un ratito después ya no me quiere. Entonces, la mesa para mí fue muy fuerte, fue lo primero que le reclamé a mi papá. Es que no puedo creer que me hayas dicho que mi mamá no me quería ver. Y el final, que lo voy modificando a lo largo de, digamos, las 6 veces que lo menciono, se va modificando el final porque, claro, también se iba modificando la niña cómo estaba viviendo y viendo esta experiencia, ¿no? Primero es el último día de mi infancia, o sea, ya se fue todo a la fregada, pero luego es, bueno, tengo que pelear para que no se vaya y luego pues tengo que hacer algo porque estoy de viaje con mi papá y tengo que estar contenta y como que la evolución entre una niña de 5 y una de 7 se va notando ahí en esas 6 veces que aparece la mesa. Entonces creo que más que metáfora fue pues una realidad fuerte. Sí, o sea, porque sí marcaba como que o sea, era como muy impresionante cuando lo volvías a mencionar. Digo, dice 6 veces y se me figuran poquitas veces, ¿no? Pero, dije yo, fácil, lo dijo 50 veces. O sea, es tan representativo donde lo pones y como lo pones, que sí, varias veces comentábamos en las reuniones de que qué onda con el teléfono, otra vez el teléfono. Vamos a preguntarle del teléfono. Bueno, Y pues la ya, verdad es que pregunta hecha, chicas. Gracias. La verdad es que fue muy mágica la forma en la que se fue armando esta novela. Me cuesta trabajo hasta explicarlo y a mí misma de repente la veo y digo, wow, ¿sí la escribí yo o no? ¿Qué pasó? Esa mesa, con esa empecé y después decía yo, no, lo de la mesa en vez de ir al principio tendría que ir acá, porque aquí es un momento muy de corte, y entonces decía yo, la voy a poner acá, pero diferente, y entonces la ponía, pero dejaba la primera, y como que la novela me fue pidiendo a dónde necesitaba volver a marcar ese momento de tanto dolor y de tanto, porque sí necesitaba yo decir, sí estoy bien, y sí estoy con mi papá, y sí estamos de viaje en París, y sí estamos volando en primera clase, pero está de la fregada. O sea, me Y están sí se secuestrando. sintió ese dolor que quisiste representar bien fuerte, la verdad que sí. Qué bueno, porque sí esa era la intención. Sí, sí, bueno, muchas gracias. A ti, Emma, gracias. Ok, bueno, y ya para terminar, Blanca, adelante. Yo tengo todo el tiempo del mundo, chicas. Yo tengo clase de yoga mañana a las 8. Fuera de eso, lo que necesiten. Así que aquí estamos el tiempo que quieran. Gracias. Muchas gracias, Tamara. Pues bueno, primero que nada, felicitarte porque se nota el trabajo que hiciste en esta novela, lo que nos estás platicando, de cómo fuiste concibiendo la novela, de cómo creaste la estructura. La verdad es que se nota porque pues es un libro que te engancha desde el principio. Y bueno, yo les contaba en algún momento en las reuniones que yo pensaba que el libro iba a ser como esa búsqueda implacable de la mamá y como todo muy rudo, ¿no? Como a veces, pues no sé, lo vemos en este tipo de historias. Y en efecto sí se transmite que es una historia de amor, porque aunque tiene sus momentos agridulces o unos momentos también a lo mejor muy ásperos, pues realmente se nota toda la transición y toda esta terapia que fue para ti escribir el libro para sanar esas heridas. Y bueno, yo te quería preguntar, tú hiciste pues todo este trabajo de, eh, como dices, desnudar tu vida a través de la novela, pero en el libro hay muchas personas involucradas que son reales, sí existen y que bueno, también vivieron su proceso de una forma diferente. Me gustaría saber, pues bueno, cuáles fueron sus opiniones, a qué te enfrentaste y cómo se sintieron al respecto. Gracias, Blanca. Sí, la verdad es que esta es la segunda versión de la novela. La primera versión que yo escribí, la escribí y luego conocí a Ramón Córdoba. Ramón Córdoba era la vaca sagrada de los editores de este país, el editor más importante, además el editor de Alfaguara, que es el sello más importante en lengua hispana, y le di mi otra novela.
Y cuando me la regresó me dijo, Tamara, esto no sirve para nada, ¿por qué no te estás desnudando? Y un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Entonces, o te desnudas o dedícate a otra cosa. Me dijo, tienes una gran pluma y tienes una gran voz y no la estás usando. Entonces ahí es a donde decido, ok, me tengo que desnudar, pero como dices, claro, desnudarme a mí es desnudar a toda mi gente querida de todos, ¿no? Es a mi mamá y a mi papá y a mi padrastro y a los tíos ya. Entonces, tuve que tomar la decisión, dije, va, lo hago, y la verdad es que todo mundo lo tomó muy bien. O sea, hasta hoy, del único que he tenido una queja es que digo, el que fue mi primo, después mi hermano y después nada, que es un rengloncito, que lo dejé ahí, no sabía yo si dejarlo o no dejarlo, y lo acabé dejando porque se lo merece. La verdad se portó muy mal este cuate, entonces dije, pues lo dejo. Y cuando salió la novela, él puso en Facebook, pues ahora sí va a hacer nada, y luego me lo encontré en un restaurante y me volteó la cara y se fue. Entonces él sí está enojado con la novela, pero nadie más. Es decir, todos los demás lo han tomado como esta es la historia que contó Tamara y es ella, y pues sí, todos los personajes, además como los convertí en personajes, cambiándoles su nombre, creo que ahí es a donde yo pude un poquito decir, ¿sabes qué? Pues es mi versión, es mi historia, y tú no eres ese que tú crees que eres, ese es el otro personaje, ¿no? Entonces, ahí me defendí, digamos. Gracias, Tamara. Emma, ¿tienes la manita arriba? ¿Quieres comentar algo más? No. Sí, ahorita que mencionábamos del telefonito, es que Luisa también tuvo por ahí un evento con un telefonito y es fecha que lo recuerda, ¿no? Y cómo a veces una imagen, un momento se queda grabado tanto en nuestra vida, ¿no? Igual también Claro. pudo haber sido una muy buena portada, la mesita con el teléfono ahí, ¿no? Era una de las opciones, sí fue una de las opciones porque era como muy significativo, pero el problema es, y por lo que no la pusimos, es porque si tú ves una mesita con un teléfono antes de leer la novela, no te llama. Después de leerla, sí ya hubieras entendido por qué, pero como que la portada tiene que jalar al lector, ¿no? Es una de las cosas que primero jalan a los lectores, entonces por eso la desechamos, pero sí fue una idea. Excelente. ¿Alguien más, chicas, que quiera comentar algo? Yo ya por último nada más, la foto, la actual, la portada, sí eres tú y tu hermano los que están ahí. No. Yo les di varias fotos de mi hermano y yo, pero les pedí que no saliera esa foto. Entonces ellos, inspirados en fotos en donde estamos mi hermano y yo de la mano, hicieron esta portada que la amo además. O sea, fue así como cuando la vi dije, wow, o sea, no puedo creerla. Y el problema es que ahora les ponen esta cosa morada, que antes era una silla de cartón, pero ahora se las ponen pegada. Y es terrible, porque la verdad es que la portada es divina. La niña tiene una media de puntitos y una media de rayitas y se ve y están tomados de la mano como de una forma muy especial. Y sí me choca esto que les ponen. Y muchos lectores me han dicho, Tamara, diles que no le hagan eso, porque más si la tratas de quitar se arranca la foto, entonces. Pero bueno, pero sí es una portada que me llegó al corazón, la verdad, cuando la vi, sí eché lagrimita y de todo. Sí. Alguien por ahí compartió un tip, que si a la etiqueta le das calor con una secadora de pelo o algo así, la quitas muy fácil. La verdad no lo he intentado, pero Voy a porque alguien se intentar. quejaba mucho de esto, ¿no? De que ¿por qué hacen eso? Y decían, hombre, así le hago yo y no batallo. Pero la Wow, voy a verdad hacer no lo he ahorita, hecho. y si sí funciona, lo voy a poner en mis redes, porque no saben cómo se han quejado. Entonces, si funciona, lo voy a poner en las redes para que ya todo el mundo lo haga, porque sí, digo, me encanta lo que dice y me encanta que haya sido Ángeles la que lo dijo, porque sí es un enorme honor, porque es una de mis escritoras favoritas de la vida, pero pues tapa la foto. Sí, claro. Tamara, No, perdón, Lisa. no, Una adelante. pregunta, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué te gusta? ¿Qué autores sigues Híjole, en tu sí, buró? ahorita, por ejemplo, es que yo soy muy si me enamoro de un autor o de una novela, me echo a todo lo que pueda de ellos. Entonces, ahorita acabo de acabar con Claudia Piñeiro, toda, me parece una de las escritoras más apasionantes que hay. Empecé con Catedrales y de ahí me seguí como hilo de media, Una pequeña suerte y Elena Sabe y Tuya y El tiempo de las moscas y todo lo de ella. Y además acabo de desayunar con ella la semana pasada y enloquecí de emoción. Entonces,
Claudia Piñeiro es de mis favoritas. Por supuesto, uno de mis favoritos, además que lo tengo acá porque acabo de hablar en el radio, Guillermo Arriaga, este libro Extrañas, su nueva novela, no tiene desperdicio, es una joya. Yo creo que Guillermo es de las voces más importantes y más valientes y más distintas que tenemos en México, y vale la pena leerlo. Hay una novela que terminé de leer hace poco de Claudia Marcuchetti que se llama Fuego que no muere, que es la historia de Vittorio Vidali y Tina Modotti, novelón. La verdad es que es una historia, un thriller, pero manejado padrísimo. Gaby Riveros de Monterrey, que las que son de Monterrey la conocen, que es escritora sasasasa, y Olvidarás el fuego, esta novela de Los Carvajal, es una joya desde la investigación, desde la forma en que está escrita, es maravillosa. De mis autores favoritos siempre ha sido Murakami, por ejemplo, es de los que me he devorado. Y por supuesto los clásicos. Creo que cuando somos grandes lectores como son ustedes, vale mucho la pena de repente voltear hacia Borges, hacia Rosario Castellanos, hacia, por supuesto, leer Pedro Páramo, ¿no? Faulkner. Para mí Dostoyevsky me cambió la vida. Leer Crimen y Castigo ha sido de mis mayores retos, pero además pasiones, leer a Kafka. Creo que sí tenemos que de repente voltear hacia los clásicos, porque los clásicos es de donde venimos los de hoy. Entonces, son una gran fuente de inspiración. Sí, muchas gracias. ¿Cuándo te podemos ver aquí en Monterrey? ¿No sabes si vienes pronto o a la Feria del Libro en octubre? A la Feria del Libro segurísimo, esa no me la pierdo por nada, me tendrían que amarrar para no llegar con ustedes. Iba a ir muy pronto porque es la boda de la hija de una gran amiga. Iba a ir este fin de semana, pero se me cuatrapió con otra boda que tengo en Puebla, entonces ya no voy. Pero probablemente sí vaya antes de octubre. Yo les aviso, te tengo en el WhatsApp, entonces ahí les escribo y les digo, voy a Monterrey y me encantaría conocerlas en persona y echarnos un cafecito. Sí, claro, estaría genial para tener el papacho. libro firmado, ¿no? Ay, me va a encantar, sí, 100%. Si se organiza algo, que queremos organizar, porque siempre tenemos este grupo de las hijas de la pandemia, que supongo que ya conocen, y pues muchas son de Monterrey. De hecho, Mónica Castellanos es la que lo empezó. Entonces, cada rato surgen cosas en Monterrey y nos vamos para allá. Excelente. Luisa, Feliz. no sé si... La foto. Muchísimas gracias, Tamara, por tu tiempo. A ustedes, de verdad, Gracias. gracias. Es un honor. Y qué inteligentes y qué profundas preguntas, de veras, mil gracias. Bueno, antes de despedirnos, la fotito, ahí va. Listo. Pues muchas gracias, Tamara. Qué agasajo, de verdad. Se me fue la hora súper rápido. Muchas gracias por compartirnos, tanto por abrirte, por darnos esa confianza de preguntar y un agasajo escucharte. Muchas gracias de parte de todo el grupo. Gracias a ustedes, gracias por todo, de verdad. Es un placer conocerles. Gracias. Gracias y pues esperamos leerte a Papachos Literarios. Ahí les aviso la próxima cuando salga. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches. Bonita noche a todos. Bye.